¿Y si te dijera que hubo piratas que se convirtieron en reyes de Madagascar, gobernando tribus enteras y desafiando imperios? A finales del siglo XVII, en plena edad de oro de la piratería, corrían rumores por toda Europa sobre una utopía pirata llamada Libertalia. Según la leyenda, un noble francés llamado Misson había fundado esta república igualitaria en las costas de Madagascar, donde todos los hombres eran libres sin importar su origen. Una bandera blanca con el lema «Por Dios y la libertad» ondeaba sobre este supuesto paraíso donde se prohibía la esclavitud y reinaba la democracia. La historia es fascinante, pero hay un pequeño detalle: nunca existió. Libertalia fue una invención literaria del capitán Charles Johnson en su libro de 1724. Sin embargo, esta ficción ha influido tanto en nuestra percepción de los piratas que muchos historiadores la han tratado como realidad durante décadas. Lo cierto es que la verdadera historia de los piratas en Madagascar supera cualquier ficción. Madagascar, conocida como la Gran Isla Roja, es 2 veces y media el tamaño de Gran Bretaña. Hace millones de años formaba parte del supercontinente Gondwana, pero se separó hace 84 millones de años. Su geografía es extraordinaria. Desde las tierras altas centrales, con arrozales, hasta los manglares del norte, pasando por la selva tropical del este y los bosques espinosos del sur, con sus icónicos baobabs. Pero lo más sorprendente de Madagascar son sus habitantes. Los malgaches descienden de navegantes indonesios que cruzaron el Océano Índico hace más de 1500 años, mezclándose posteriormente con poblaciones africanas. Su idioma es indo-pacífico, aunque incorpora palabras del bantú, árabe, francés e inglés. Practicaban la adoración de ancestros y cultivaban arroz y ganado, productos que serían vitales para los piratas. Durante siglos, comerciantes árabes establecieron rutas comerciales, introduciendo el Islam y construyendo puestos de intercambio. Llamaban a Madagascar la Isla de la Luna y comerciaban con productos locales como carne, arroz, cera de abeja y miel. Pero también traficaban con esclavos, una práctica que marcaría profundamente el futuro de la isla. Los europeos llegaron en 1500, cuando el portugués Bartolomeu Díaz nombró la isla San Lorenzo tras perderse en una tormenta. Los portugueses descubrieron que el comercio estaba dominado por árabes, así que destruyeron varios asentamientos comerciales entre 1506 y 1507. Sin embargo, pronto abandonaron sus planes coloniales. Los ingleses intentaron establecer colonias en la década de 1640, pero el proyecto fracasó estrepitosamente. Las enfermedades diezmaban a los colonos, los cultivos morían, y los malgaches, inicialmente receptivos, se volvieron hostiles cuando comprendieron las verdaderas intenciones de los invasores. Los franceses tuvieron más éxito. En 1642, el cardenal Richelieu concedió una carta de monopolio a la Compañía Francesa de Oriente, que construyó el Fuerte Delfín en la costa sur. Aunque el fuerte se convirtió rápidamente en refugio de piratas, las relaciones con los nativos Antanosi se deterioraron tras una serie de engaños y traiciones. En 1674, durante una celebración de bodas, los malgaches masacraron a la mitad de los colonos. La razón: las mujeres malgaches, celosas de las nuevas esposas europeas, convencieron a sus familiares de atacar. Durante casi un siglo, Europa abandonó sus ambiciones coloniales en Madagascar. Aquí es donde los piratas entran en escena. Madagascar se convirtió en la base perfecta para la piratería. Con 5.600 kilómetros de costa llena de bahías ocultas, ausencia de autoridades y arrecifes que destrozaban cualquier barco de la Marina Real que se atreviera a acercarse, era ideal. Los nativos proporcionaban provisiones abundantes: agua, frutas, carne y arroz. Y lo más importante, Madagascar estaba perfectamente ubicada para atacar los barcos mogoles que transportaban peregrinos y tesoros hacia la Meca. Entre 1685 y 1725, la isla se convirtió en el epicentro de la piratería internacional. Los piratas no querían colonizar Madagascar,
Simplemente la usaban como base para sus expediciones al Mar Rojo. Tras cada ataque exitoso, regresaban a celebrar en lugares como la isla de Santa María. En 1690, Adam Baldrige cambió todo. Este estadounidense, posiblemente huyendo tras matar a alguien en una pelea, estableció un puesto comercial en Santa María. Trabajando para el rico comerciante Frederick Phillips de Nueva York, Baldrige actuaba como intermediario entre piratas, comerciantes de esclavos y malgaches. Construyó un fuerte con 14 cañones y se casó con una mujer local para fortalecer alianzas. Los piratas llegaban con tesoros robados de barcos mogoles. Algunos repartían 1,100 libras por hombre, fortunas inmensas para la época. Mientras careaban sus barcos, Baldrige les vendía ganado, ron, herramientas, ropa e incluso Biblias. A cambio, recibía piezas de 8, esclavos, ganado y hierro. Uno de sus clientes más famosos fue Thomas Tew, cuya tripulación ganó 1,200 libras por hombre tras un asalto exitoso. También comerció con los hombres de Henry Avery, el pirata más buscado de su época. Baldrige prosperó durante años, hasta que en 1697, mientras él estaba de viaje comercial, los malgaches se rebelaron, mataron a 30 piratas y saquearon sus posesiones. Algunos dicen que fue porque los piratas abusaron de los nativos. Otros afirman que Baldrige había esclavizado a aliados malgaches. La verdad probablemente está en algún punto intermedio. Tras Baldrige, Edward Welch tomó el control. Conocido como Pequeño Rey por su estatura, vivía en un complejo fortificado que funcionaba como puesto comercial, taberna y burdel. Compraba y vendía botín pirata, proporcionaba mujeres y licor, e incluso mercenarios malgaches. Welch era astuto, jugando con ambos bandos cuando rivales como Robert Colliford y William Kidd llegaban a su establecimiento. Pero quizás la historia más extraordinaria es la de Abraham Samuel, un mulato nacido en Martinica, de madre africana y padre francés. En 1695 se unió a un barco pirata que naufragó cerca del Fuerte Delfín. El área estaba gobernada por una mujer malgache que años atrás había tenido un hijo con un colono francés. Cuando vio a Abraham bañándose, notó marcas en su espalda idénticas a las de su hijo perdido. Lo abrazó, declarándolo su hijo, y lo coronó jefe de su tribu. Abraham no se quejó. Estableció su propio reino, manteniendo una guardia de piratas y comandando 300 guerreros con 15 canoas de guerra. Se autoproclamó rey del Fuerte Delfín y formalizaba sus tratos comerciales con documentos escritos, sellados con un sello de cera que mostraba un cordero y una cruz. Era astuto y despiadado, engañando frecuentemente a los comerciantes que llegaban a su territorio. Para 1720, una nueva ola de piratas llegó a Madagascar, inspirados por las leyendas de Avery y sus hombres del Mar Rojo. Capturaron el Nosa Señora do Cabo de 70 cañones, el mayor botín de todos los piratas del Océano Índico. Pero cuando el Comodoro Matthews llegó en 1722 para acabar con ellos, encontró solo ruinas abandonadas. Fue entonces cuando apareció John Plantain, nacido en Port Royal, Jamaica, alrededor de 1697. A los 13 años se convirtió en corsario y a los 23 en pirata. Tras retirarse a Madagascar con algunos compañeros, establecieron pequeños imperios en la bahía Ranter. Plantain mantenía varias esposas con nombres ingleses como Moll, Kate y Sue, vistiéndolas con las sedas más finas y collares de diamantes. Su verdadero deseo era Eleanor Brown, hija del rey Boina, conocido como Dick el Largo. Cuando su propuesta de matrimonio fue rechazada por influencia de antiguos compañeros piratas, Plantain reunió un ejército. Su general era Tom el Mulato, que afirmaba ser hijo de Henry Avery, aunque las fechas no cuadraban del todo. La batalla terminó con la victoria de Plantain, quien torturó hasta la muerte a quienes se opusieron. Cuando finalmente capturó al rey Dick y a Eleanor, descubrió que ella estaba embarazada de un enemigo ahora muerto. Furioso, ejecutó al rey y saqueó sus tesoros, pero aparentemente Eleanor no pareció disgustada con Plantain, con quien tuvo varios hijos. Plantain se proclamó
rey de la bahía Ranter, recibiendo tributos en ganado, arroz y azúcar. Eventualmente, cansado de su vida en Madagascar, Plantain simplemente decidió marcharse. Construyó un balandro, navegó hasta India y se presentó ante el almirante Kanhoji Angria de la Marina Maratha, quien quedó tan impresionado que lo reclutó. Su destino final permanece incierto. Estos piratas dejaron un legado duradero en Madagascar. Muchos se casaron con mujeres locales, teniendo hijos de raza mixta conocidos como Malata o Sana Malata. Sus descendientes aún pueden identificarse hoy por su cabello rojizo u ojos azules. Algunos malgaches aprendieron inglés y adoptaron nombres ingleses. Incluso adaptaron rituales piratas como ceremonias de bienvenida. Los piratas también influyeron militarmente. La importación de mosquetes y la presencia de mercenarios piratas permitió a las tribus del noreste resistir a los poderosos reinos Sakalava. Surgió un líder entre los Sana Malata llamado Ratsimilajo, posiblemente descendiente de un pirata inglés, quien unificó a su pueblo en la confederación Besti-Misaraka y luchó durante años contra el sur. La historia de Madagascar nos enseña algo valioso, que incluso en los capítulos más oscuros de nuestro pasado, donde la violencia y la explotación parecían reinar, los seres humanos encontraban formas de adaptarse, sobrevivir y crear nuevas identidades. Los errores del pasado nos dan el poder de elegir actuar mejor hoy, de valorar la paz y la convivencia pacífica entre culturas diferentes. Lo fascinante es que la influencia pirata en Madagascar no terminó con esos primeros reyes corsarios. Durante décadas posteriores, el impacto de aquellos hombres de mar siguió transformando la isla de formas que nadie habría imaginado. Mientras Europa entraba en el siglo XVIII, Madagascar experimentaba una revolución silenciosa. Las armas de fuego que los piratas habían introducido cambiaron completamente el equilibrio de poder entre las tribus. Antes de su llegada, las guerras se libraban principalmente con lanzas y escudos. Los conflictos eran brutales, pero limitados. Con los mosquetes, todo cambió. De repente, un pequeño grupo bien armado podía enfrentarse a ejércitos enteros equipados de forma tradicional. Los descendientes de aquellos piratas, los Sana Malata, se encontraron en una posición única. Hablaban tanto malgache como inglés o francés. Comprendían las costumbres locales, pero también conocían las tácticas militares europeas. Algunos habían crecido escuchando historias sobre batallas navales en el Caribe mientras cultivaban arroz junto a sus madres malgaches. Esta mezcla cultural les dio una ventaja estratégica considerable. Ratsimilajo es probablemente el ejemplo más notable. Según las crónicas de la época, su padre era un pirata inglés llamado Tom y su madre una princesa de la tribu Safindrafora. Creció en un mundo donde las pistolas convivían con las ceremonias ancestrales, donde los barcos europeos anclaban cerca de aldeas tradicionales. Cuando alcanzó la edad adulta, utilizó tanto su herencia como su ingenio para forjar algo extraordinario. Entre 1710 y 1700, Ratsimilajo unificó varias tribus costeras del este bajo su liderazgo. No fue tarea fácil. Tuvo que negociar alianzas, demostrar su valía en batalla y ganarse el respeto de jefes tribales que inicialmente desconfiaban de su sangre mixta, pero lo consiguió. La confederación Besti-Misaraka que creó se convirtió en una de las fuerzas políticas principales de Madagascar durante casi un siglo. Lo interesante es cómo Ratsimilajo gobernaba. Adoptó elementos de ambas culturas, mantenía ceremonias tradicionales malgaches para honrar a los ancestros, pero también organizaba su ejército siguiendo patrones europeos. Estableció rutas comerciales con mercaderes extranjeros, pero protegía celosamente los recursos locales. Era un equilibrista cultural y aparentemente bastante bueno en ello. Otros descendientes de piratas siguieron caminos diferentes. Algunos se convirtieron en comerciantes prósperos, actuando como intermediarios entre los europeos que llegaban y las comunidades locales. Conocían los precios, entendían las costumbres de ambos lados y sabían exactamente cómo sacar provecho de esa posición privilegiada. No eran necesariamente nobles en sus métodos, pero sí efectivos.
Las comunidades Sana-Malata desarrollaron su propia identidad distintiva. En algunas aldeas costeras, todavía en el siglo XIX, los viajeros europeos se sorprendían al encontrar personas con rasgos mezclados que hablaban un inglés arcaico, salpicado de términos náuticos del siglo XVII. Conservaban palabras y expresiones que en Inglaterra ya habían desaparecido. Era como si el tiempo se hubiera detenido lingüísticamente. La arquitectura también muestra esta fusión. En ciertas zonas donde se asentaron los piratas, las construcciones tradicionales malgaches incorporaron elementos europeos. Casas con techos de paja típicamente locales tenían puertas de madera tallada al estilo colonial. Fortalezas pequeñas combinaban piedras coralinas con técnicas defensivas europeas. El paisaje mismo contaba la historia de aquel encuentro cultural. Pero no todo fueron historias de éxito e integración. La introducción masiva de armas de fuego también intensificó los conflictos entre tribus. Las guerras se volvieron más letales. Comunidades enteras podían ser sometidas rápidamente si carecían de acceso a mosquetes. Esto creó un mercado constante de armas, y los comerciantes europeos estaban más que dispuestos a suministrarlas a cambio de productos locales o, lamentablemente, esclavos. El comercio de esclavos en Madagascar se intensificó precisamente durante este periodo. Aunque los piratas habían participado en él, fueron los comerciantes europeos legítimos quienes realmente lo industrializaron. Las tribus con más armas conquistaban a las que tenían menos, vendiendo a los cautivos a mercaderes franceses que los transportaban a las plantaciones de las Mascareñas. Es una de las partes más oscuras de esta historia, un recordatorio de que el progreso tecnológico sin ética puede convertirse en herramienta de opresión. A mediados del siglo XVIII, la presencia pirata activa en Madagascar había terminado. Las armadas europeas mejoraron sus patrullas, los gobiernos ofrecieron amnistías y muchos piratas simplemente envejecieron. Pero su legado persistía de formas inesperadas. Las técnicas de construcción naval que habían enseñado a algunos malgaches permitieron desarrollar embarcaciones mejoradas para la pesca y el comercio costero. Las palabras inglesas y francesas que habían introducido se integraron permanentemente en los dialectos locales de ciertas regiones. Incluso algunos rituales funerarios muestran posibles influencias, aunque los historiadores debaten hasta qué punto estas prácticas son préstamos culturales o evoluciones independientes. En el siglo XIX, cuando Francia finalmente colonizó Madagascar, los franceses se encontraron con una realidad mucho más compleja que una simple isla de nativos. Había comunidades enteras con ascendencia mixta, estructuras políticas sofisticadas, influenciadas por contactos centenarios con europeos y una población que ya conocía perfectamente los métodos coloniales y desconfiaba profundamente de ellos. La resistencia malgache a la colonización francesa fue feroz y prolongada. Duró décadas. Parte de esa resistencia provenía precisamente de las lecciones aprendidas durante la era pirata. Los malgaches habían visto cómo pequeños grupos de extranjeros podían establecer bases, cómo utilizaban el comercio para ganar influencia y cómo eventualmente intentaban controlar territorios enteros. No iban a permitir que se repitiera la historia sin luchar. Hoy en día, Madagascar conserva trazas fascinantes de aquella época extraordinaria. En museos locales se exhiben armas antiguas rescatadas de antiguos asentamientos piratas. Algunas familias malgaches conservan tradiciones orales sobre ancestros piratas. Historias transmitidas de generación en generación que mezclan realidad y leyenda. En ciertas comunidades costeras, los ancianos todavía recuerdan canciones en un inglés deformado que supuestamente cantaban los piratas. Arqueólogos han encontrado restos de los antiguos fuertes y puestos comerciales. Monedas españolas, clavos de barcos, botellas de ron, balas de mosquete. Cada hallazgo añade otra pieza al rompecabezas de cómo era realmente la vida durante aquellos años. No era la utopía romántica que imaginamos, pero tampoco el infierno de violencia constante que algunas películas nos quieren vender. Era compleja, contradictoria, brutal a veces, pero también sorprendentemente funcional.
La historia de los piratas de Madagascar nos muestra algo fundamental sobre la naturaleza humana. Cuando personas de culturas radicalmente diferentes se encuentran, el resultado nunca es simple. No es solo conflicto ni solo cooperación. Es una danza complicada de intereses, malentendidos, alianzas temporales y enemistades inesperadas. Y de esa danza surgen cosas nuevas. Idiomas híbridos, comunidades mixtas, formas innovadoras de organización social. También nos enseña sobre el poder transformador de las decisiones individuales. Abraham Samuel podría haber rechazado ser adoptado por aquella reina malgache. Ratsimilajo podría haber ignorado su herencia mixta e intentado ser simplemente europeo o simplemente malgache. Pero eligieron abrazar la complejidad de sus identidades, y esas decisiones cambiaron el curso de la historia para miles de personas. Al final, Madagascar sigue siendo un lugar de fusión cultural extraordinaria. Los malgaches modernos llevan genes de navegantes indonesios, poblaciones africanas, comerciantes árabes y sí, también de aquellos piratas que llegaron buscando refugio y terminaron quedándose para siempre. Cada uno de nosotros tiene el poder de decidir qué legado dejar en este mundo, qué tipo de puentes construir entre culturas diferentes y cómo nuestras acciones resonarán en las generaciones futuras. Mientras el sol del siglo XIX iluminaba las costas de Madagascar, la isla guardaba secretos que irían más allá de simples leyendas piratas. Lo que pocos saben es que el legado de aquellos hombres de mar transformó no solo la política malgache, sino incluso la propia evolución de la isla como nación. Hay un detalle curioso que los historiadores descubrieron hace relativamente poco. Cuando los franceses intentaron tomar el control total de Madagascar a finales del siglo XIX, encontraron algo que no esperaban. En varias regiones costeras existían códigos legales escritos que mezclaban leyes tradicionales malgaches con elementos del derecho marítimo europeo. Algunos estudiosos creen que estos documentos podrían tener su origen en los acuerdos que los reyes piratas establecían con las tribus locales. No era solo violencia y saqueo. Había también contratos, normas de comercio, incluso sistemas rudimentarios de resolución de disputas. Un caso particularmente fascinante es el de un documento encontrado en los archivos de Antananarivo. Data aproximadamente de 1730 y está escrito en una mezcla de inglés antiguo, francés y malgache. Describe las reglas para el comercio de ganado en la bahía de Antongil. Especifica precios, condiciones de pago, incluso multas por incumplimiento. El sello al final del documento muestra un barco junto a un baobab. Los expertos debaten todavía sobre quién pudo haberlo redactado, pero la teoría dominante sugiere que fue obra de algún descendiente de piratas que actuaba como magistrado local. Lo que resulta aún más intrigante es cómo estos asentamientos piratas funcionaban económicamente. No eran simplemente refugios temporales. Algunos se convirtieron en pequeñas economías complejas. Tomemos el caso de la isla de Santa María, después de que Adam Baldrige la abandonara. Durante las siguientes 3 décadas, el lugar siguió siendo un punto neurálgico de intercambio. Los piratas que llegaban necesitaban más que ron y mujeres. Necesitaban carpinteros para reparar sus barcos, herreros para mantener sus armas, incluso médicos para curar sus heridas. Existe un relato fascinante, aunque difícil de verificar completamente, sobre un cirujano francés llamado Pierre Legrand. Según este relato, Legrand había sido capturado por piratas cerca de las costas africanas. En lugar de matarlo o pedir rescate, lo llevaron a Madagascar. Allí estableció lo que algunos investigadores creen que fue el primer hospital rudimentario de la isla. Atendía tanto a piratas como a malgaches, cobrando en especies: ganado, arroz, telas. Se dice que aprendió técnicas de curación tradicionales malgaches y las combinó con sus conocimientos europeos. Algunos herbolarios malgaches modernos aseguran que ciertas prácticas de su región tienen origen en aquella época, aunque esto es imposible de demostrar con certeza. La medicina no fue el único campo donde ocurrió este intercambio de conocimientos. La agricultura también se transformó. Los piratas europeos traían semillas y técnicas de cultivo desconocidas en Madagascar.
algunos tipos de vegetales que hoy consideramos típicamente malgaches podrían haber llegado en los bolsillos de aquellos hombres. Por otro lado, los piratas aprendieron métodos locales de conservación de alimentos que resultaron vitales para sus largos viajes marítimos. El arroz seco preparado al estilo malgache duraba meses sin pudrirse. El ganado malgache resistía mejor las enfermedades que las razas europeas. Era un intercambio de supervivencia. Pero quizás el aspecto más sorprendente del legado pirata en Madagascar tiene que ver con la navegación. Los malgaches ya eran navegantes extraordinarios. Recordemos que sus ancestros cruzaron todo el Océano Índico. Sin embargo, las técnicas europeas de navegación oceánica eran diferentes. Utilizaban instrumentos como el astrolabio, cartas náuticas más precisas, métodos de cálculo de latitud y longitud. Algunos de estos conocimientos se filtraron a las comunidades costeras. Hay registros de finales del siglo XVIII que mencionan embarcaciones malgaches que utilizaban velas triangulares al estilo europeo, combinadas con diseños de casco tradicionales. Eran híbridos fascinantes que aprovechaban lo mejor de ambos mundos. Más rápidas que las canoas tradicionales, más maniobrables que los barcos europeos en aguas poco profundas. Los comerciantes franceses que llegaban a Madagascar en aquella época comentaban con sorpresa lo avanzadas que eran algunas embarcaciones locales. Mientras tanto, en el interior de la isla, algo extraordinario estaba sucediendo. El reino de Merina, ubicado en las tierras altas centrales, comenzó su expansión. Su líder, el rey Andrianampoinimerina, tenía ambiciones de unificar toda Madagascar bajo su control. Lo que muchos no saben es que varios de sus asesores militares eran descendientes de piratas. Estos hombres conocían tácticas europeas, entendían el valor estratégico de las armas de fuego y sabían cómo organizar ejércitos según modelos occidentales. Andrianampoinimerina fue astuto. No solo utilizó estos conocimientos, sino que también estableció relaciones comerciales cuidadosas con europeos para obtener armas modernas. Nunca permitió que los extranjeros establecieran bases permanentes en su territorio. Había aprendido de los errores del pasado. Comerciaba con ellos, compraba sus armas, incluso contrataba a algunos instructores militares, pero siempre bajo sus términos, siempre manteniendo el control. Su hijo, Radama I, llevó esta estrategia aún más lejos. Entre 1810 y 1828, transformó Madagascar en una potencia regional. Conquistó gran parte de la isla, estableció un ejército permanente de 30.000 hombres y modernizó la administración del reino. Los británicos, impresionados, firmaron tratados con él. Le proporcionaban armas y entrenamiento militar a cambio de que prohibiera el comercio de esclavos en sus territorios. Aquí vemos algo fascinante. Las lecciones de la era pirata habían calado profundamente. Los malgaches comprendían perfectamente que los europeos respetaban la fuerza. Si querías negociar con ellos en igualdad de condiciones, necesitabas poder militar. Radama lo entendió mejor que nadie. Incluso envió jóvenes malgaches a estudiar a Inglaterra y Francia. Querían aprender todo lo posible sobre tecnología, organización militar, administración moderna. Durante su reinado, Madagascar experimentó una transformación cultural extraordinaria. Se introdujo la escritura latina para el idioma malgache. Antes existían algunos sistemas de escritura, pero no estaban estandarizados. Con la escritura latina llegaron también las imprentas. El primer libro impreso en malgache fue una traducción de la Biblia en 1813. Después vinieron textos educativos, códigos legales, incluso algunos periódicos rudimentarios. Las misiones cristianas jugaron un papel complejo en este periodo. Por un lado, traían educación y medicina moderna. Por otro, intentaban eliminar costumbres tradicionales que consideraban paganas. La tensión entre preservar la identidad cultural y adoptar innovaciones útiles era constante. Algunos líderes malgaches navegaron esta tensión con habilidad extraordinaria. Aceptaban los aspectos prácticos de la civilización europea, la tecnología, la medicina, la educación, pero defendían fieramente sus tradiciones espirituales y sociales. La reina Ranavalona I, que gobernó desde 1828 hasta 1861,
representa perfectamente esta complejidad. Los historiadores europeos la pintaron como una tirana xenófoba. La llamaban la Mesalina de Madagascar. Pero la perspectiva malgache es diferente. Para muchos, Ranavalona fue una defensora de la independencia nacional. Cuando llegó al poder, Madagascar corría peligro de convertirse en un protectorado británico disfrazado. Los misioneros y comerciantes europeos tenían demasiada influencia. Radama, su predecesor, había sido quizás demasiado abierto con ellos. Ranavalona dio marcha atrás. Expulsó a muchos misioneros, limitó severamente el comercio con europeos y reforzó las tradiciones malgaches. Algunos la acusan de haber causado miles de vidas perdidas con sus políticas. Otros argumentan que salvó a Madagascar de la colonización durante décadas. Probablemente ambas cosas son ciertas. La historia rara vez es blanca o negra. Lo que sí es cierto es que bajo su reinado, Madagascar mantuvo su independencia cuando casi toda África estaba siendo dividida entre potencias europeas. Los franceses intentaron invadirla 2 veces durante este periodo, en 1845 y en 1851. Ambos intentos fracasaron. El ejército malgache, entrenado con tácticas europeas, pero luchando en su propio terreno, resultó demasiado formidable. Hay una anécdota militar de esta época que ilustra perfectamente cómo Madagascar había absorbido y transformado las lecciones de siglos de contacto con europeos. Durante el ataque francés de 1845, las tropas malgaches utilizaron una táctica que sorprendió completamente a los invasores. Fingieron una retirada desordenada hacia el interior. Los franceses, confiados, los persiguieron. Fueron conducidos a una zona pantanosa que los malgaches conocían perfectamente, pero que para los europeos era un laberinto mortal. Allí, atrapados en terreno desfavorable, fueron atacados desde múltiples direcciones. La derrota francesa fue humillante. Esta táctica, según algunos historiadores militares, combina elementos de estrategia europea con conocimiento detallado del terreno local. Es posible, aunque no confirmado, que los comandantes malgaches conocieran relatos sobre cómo los piratas usaban el terreno a su favor en Madagascar un siglo antes. La memoria colectiva preserva estas lecciones de formas sorprendentes. Después de las vidas perdidas de Ranavalona I, Madagascar entró en un periodo de apertura renovada. Su hijo, Radama II, intentó modernizar el país nuevamente. Firmó tratados con Francia y Gran Bretaña, invitó a misioneros a regresar y promovió la educación occidental. Pero su reinado fue corto. Murió en circunstancias misteriosas en 1863, posiblemente envenenado por facciones conservadoras que temían demasiada influencia extranjera. Las décadas siguientes fueron turbulentas. Reinas y primeros ministros se sucedían, cada uno intentando equilibrar tradición y modernización, independencia y relaciones con Europa. Francia incrementaba constantemente su presión. Querían Madagascar. Su posición estratégica en el Océano Índico era demasiado valiosa. En 1883 finalmente invadieron, pero solo consiguieron tomar algunos puertos costeros. El interior del país resistía. No fue hasta 1895 que Francia logró conquistar completamente Madagascar. Incluso entonces, la resistencia continuó durante años. Hubo guerrillas en las zonas rurales, levantamientos en las ciudades, sabotajes constantes a la administración colonial. Los franceses descubrieron que gobernar Madagascar era mucho más difícil que conquistarla. Durante el periodo colonial, que duró hasta 1960, Madagascar nunca se sometió completamente. La memoria de independencia era demasiado reciente, demasiado vívida. Los malgaches habían gobernado sus propios reinos, habían derrotado invasiones europeas, habían construido una nación moderna. No iban a olvidar eso fácilmente. Las historias de los reyes piratas, de Ratsimilajo, de Abraham Samuel, de Radama y Ranavalona, seguían vivas en la tradición oral. Recordaban que los extranjeros podían ser vencidos, que la astucia y el conocimiento del terreno valían tanto
como la tecnología superior. Esta resistencia cultural fue quizás el legado más importante. Madagascar emerge de esta historia con algo único, una identidad nacional forjada en siglos de encuentros con culturas extranjeras, pero nunca dominada completamente por ninguna. Los piratas fueron solo el primer capítulo de esta larga historia de resistencia y adaptación. Trajeron caos, sí, pero también conocimiento, mezcla genética, nuevas formas de pensar. Y los malgaches tomaron lo que les servía y rechazaron lo que no. Hoy, cuando visitas Madagascar, puedes ver las capas de esta historia en todas partes. Nombres familiares que suenan ingleses o franceses, pero pertenecen a familias que llevan siglos en la isla. Palabras náuticas del siglo XVII incorporadas al vocabulario cotidiano. Técnicas agrícolas que combinan métodos asiáticos, africanos y europeos. Es un testimonio vivo de que la historia humana nunca es simple, nunca es unidireccional. Es un río que fluye en múltiples direcciones, mezclando todo a su paso, creando algo nuevo y único. Y nos recuerda que cada encuentro entre culturas, por violento o caótico que parezca en su momento, tiene el potencial de crear algo inesperadamente extraordinario. Madagascar sigue ahí, orgullosa, independiente, única. Una isla que ningún imperio pudo domesticar completamente.